mentalidad, estamos hablando de una forma de pensar, de una manera de pensar, de una avenida en cuanto a nuestros pensamientos. Esa forma de pensar nos lleva a la manera en que estamos pensando. Y la mentalidad de víctima no quiere decir que la persona haya pasado por situaciones difíciles. O sea, tener mentalidad de víctima no significa que uno ha pasado por cosas difíciles. Porque meditando en eso, nosotros pasamos por cosas difíciles desde que nacemos. No sé si usted se acuerda, pero cuando sale de la mamá, ¿qué es lo primero que hace el médico? ¡Pum! ¡Ah! ¿Right? O sea que si el simple hecho de pasar por algo difícil no significa que uno tiene esa mentalidad de víctima. Así que con la ayuda de Dios, en lo que resta de estas 3 semanas de este mes, esperamos ayudar a aclarar, a ver y a librarse de eso de ahí. Y puede ser que esta palabra no hable a tu vida directamente, pero puede ser que hable a otros. Pero meditando en ello, me di cuenta de que de una u otra manera, en un otro grado, no es difícil uno caer en esa mentalidad de víctima. Pero desde que nacemos, se nos da el nalgazo, ¿verdad? Y entonces comenzamos a llorar. Y a través de la vida pasamos diferentes situaciones, ¿no? A veces alguien está caminando y sin querer te pisa el callo, ¿verdad? Y te hizo doler. O a veces intencionalmente hay personas que quieren hacer daño, o a veces hay circunstancias que no quieren hacerte daño, como padres, ¿verdad? La mayoría de los padres no quieren hacer daño a sus hijos, gracias a Dios, pero sin querer le hacen daño. ¿Alguien de aquí alguna vez sintió que se le hizo cierto tipo de daño sus padres a su vida sin querer? ¿Sí? ¿Nada más 2 personas somos? Amén. Wow, los felicito porque padres semi, casi ultra perfectos estuvieron. Sin querer queriendo, ¿verdad? Y usualmente son cosas que traen de atrás, ¿verdad? Un divorcio, ¿verdad? Hace daño. No lo hicieron pensando en hacerte daño. Sucedió, pero hizo daño. El divorcio hace daño. Yo soy hijo de padre divorciado y cuando pasan los años te das cuenta del daño que ha hecho. Cuando estás chico no te das cuenta del daño que ha hecho en mi vida, en mis hermanos, en todo lo demás. Y asimismo, padres que a veces dejan a los hijos por circunstancias o diferentes razones. A veces es una situación económica y los padres no te pueden dar lo que necesitas, no es porque no quieren, sino porque no pueden, y de alguna manera afectó tu vida. Entonces, tener la mentalidad de víctima no es el resultado necesariamente, o no significa necesariamente haber pasado por sufrimiento, porque todas las personas los hemos pasado. Estaba viendo una serie sobre una reina de la edad medieval, y los reyes con todos los sirvientes y con toda la pompa que tenían y con toda la abundancia, sufrían de muchas maneras. Uno de ellos era porque tenías que casarte con el que arreglaron para beneficio de tu país y tú no tienes nada que ver. Sufrían a veces peor que el pobre, pues estaba hablando una muchacha con un pobre, con un empleado de la cocina, y él le dijo: yo tengo que casarme con alguien mejor que yo, porque no era noble, pero tampoco era pobre, era la clase media in between, que quiere agarrarse de lo grande, ¿verdad? Para no sentirse que es clase media. Eso pasa. Y entonces le dije yo: porque tengo 5 hermanas, o 4 hermanas, y mi padre y mi madre esperan que yo me case con alguien que tenga título y tierras, porque es la única manera, tener título y tierras, o casarte con alguien con título y tierras. Y el muchacho, el pobre, le dijo: qué pena, qué difícil tu vida, que no puedes casarte con quien te da la gana, ¿no? Entonces, todos sufrimos, pero la mentalidad de víctima viene cuando esos sufrimientos desarrollan una creencia y una forma de pensar. Entonces, cuando esa manera de pensar se posa y comenzamos a ver nuestra vida desde ese punto de vista. Vamos a ir a la Biblia a ver un ejemplo de eso. Vamos a ir a Números capítulo 13. Y hemos leído en estos meses anteriores de esta porción, pero se aprende tanto. Y si hay una muestra de mentalidad de víctima, número 14, es lo que pasó en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue, otra vez, hola,
What's going on? ¿Aló? Hola. ¿Está bien? El pueblo de Israel fue libertado de Egipto. Escúcheme. Estuvieron esclavizados por 400 años. Esa mentalidad se desarrolla cuando la dificultad es continua, cuando el sufrimiento o la opresión es continua, comienza a desarrollar una forma de pensar, una forma de creer. El pueblo de Israel fue esclavo por 400 años en Egipto. Tenían que servir, hacer los ladrillos, las ciudades de los egipcios. Y esa esclavitud desarrolló una forma de pensar. Cuando Dios los libera con la mano poderosa, con milagros o con plagas sobre Egipto, abre el mar rojo para que pasen y van a entrar a la tierra. Ellos estaban fuera de Egipto, pero la esclavitud de Egipto todavía estaba en la mente de ellos. Después de conocer a Jesucristo, después de conocer el amor de Dios, después de recibir sanidad para tu alma, porque hay sanidad de Dios, entonces es imprescindible renovar la manera de pensar de la vida, de la manera de creer como hemos vivido en nuestra vida antes de Cristo. Es imprescindible. Diga conmigo esa palabra, por favor, imprescindible. Es necesario. Por eso vamos a hacer y vamos a anunciar la fecha, un discipulado. ¿Por qué? Porque usted ha venido al Señor, ha creído en Jesucristo, necesita esa renovación de la mente por la palabra de Dios, y eso es lo que se hace, un discipulado, unas clases discipulado que lo vamos a hacer una vez a la semana, porque es imprescindible. Este pueblo de Israel salió de Egipto, y en Egipto eran esclavos. Un esclavo es una ¿qué? Víctima. Un esclavo es una víctima, ¿se oye bien? ¿Sí? Una víctima. Y entonces, ¿qué pasa con la mentalidad de víctima? Cuando ve un obstáculo, ya cree que es pobre de mí. Por ejemplo, cuando alguien ha sido así, maltratado, oprimido, y ve a alguien hablando, está hablando mal de mí. No escuchó lo que está diciendo, no sabe con quién, pero cree que está hablando mal de mí. ¿Por qué? Porque esa opresión continua, esa escasez o esa falta, desarrollaron ahí una mentalidad de víctima que hace ver las circunstancias lo que no es. Porque puede ser que ni siquiera están hablando de ti, pero ya están hablando mal de mí o me están viendo mal. Y no es cierto, pero esa mentalidad, esa forma de pensar lo hace creer y sentir y ver que le quieren hacer mal. Que le quieren hacer mal. Si alguien está pensando que mucha gente le quiere hacer mal y a veces cree que es porque se da cuenta, no, tiene más que ver con lo que cree, lo que piensa, por esa opresión que ha vivido en su vida. Entonces aquí el pueblo de Israel salió de Egipto, iba al desierto, y Dios le dice: vayan a la tierra que yo les prometí, y yo se las voy a dar. Había gente en la tierra, había gigantes. Miren qué hizo esta mentalidad de víctima, qué daño es. El daño es más grande de lo que a veces uno piensa. Y dijeron: vayan y vean la tierra. Ya lo predicamos sobre otro punto de vista hace unos meses atrás. Vean la tierra y vean si hay habitantes, las ciudades y todo. Ellos volvieron con un racimo de uvas, 2 personas, un racimo de uvas. Lo más rico que comí por Florencia, unas uvas riquísimas. Una estaba ya añejándose y sabía vino puro, una cosa riquísima. Pero 2 hombres cargaban un racimo de uvas. ¿Qué clase de racimo? Pero dijeron: pero también hay gigantes en la tierra. Y también hay ciudades amuralladas. Y dice: ellos nos van, dice, nosotros somos como insectos al lado de ellos. ¿Sabe qué llegó a esa mentalidad de víctimas que trajeron de Egipto? A pensarles que Dios estaba en contra de ellos. Hacerles pensar que Dios estaba en contra de ellos. Esa clase de pensamiento inconsciente, asentado, lo va a hacer a uno ver hasta a Dios malo o hasta a Dios su enemigo, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Una mentalidad de víctima. Entonces en el capítulo 14, vea, vamos al capítulo 13, verso 31.
Dice, más los varones que subieron, 13:31 de Números, más los varones que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra que atrae a sus moradores. La mentalidad de víctima te va a robar las bendiciones que Dios tiene para tu vida. La mentalidad de víctima te puede robar de lo mejor de Dios, la tierra prometida. Por eso el Señor quiere en este mes de octubre, a través de su palabra, que podamos ver el efecto, si ese efecto ha hecho en nuestra vida, para poder librarnos de esa mentalidad de víctima y no perdernos las bendiciones de Dios. Tenía la tierra prometida y ellos hablaron mal de la tierra prometida. Esa mentalidad de víctima por el abuso que recibiste de niño o por el divorcio de tus padres te puede robar de lo mejor de Dios para tu vida. Hablaron mal de la tierra y Dios a través de su palabra quiere poner como un foco, como un rayo X, porque la mayoría después de un tiempo cristiano decimos, no, yo no tengo eso. Pero es bueno cuando la luz de Dios nos alumbra para decir, esto no pertenece a mi vida. Voluntariamente lo saco. Esto pertenece a mi vida. Porque en Cristo Jesús, como decía una de las canciones que cantamos, no somos llamados a ser víctimas, sino a ser vencedores. Y en Cristo Jesús, tu herencia es eso. Entonces ellos hablaron mal de la tierra, de lo mejor de Dios para sus vidas, y decían que no podían recibirla. Esa la mentalidad te hace creer que tú no puedes recibir y enfrentar aquello que te interpone entre lo mejor de Dios para tu vida y tu situación actual. Dijeron, no podemos. Y entonces, verso 33, también, no quieras perderte octubre. Si falta a la iglesia, falta en febrero, pero del año 2038, cuando yo no esté aquí tal vez. Pero no quieras perderte este mes de octubre. ¿Por qué? Porque cuando estaba orando y pidiéndole a Dios que me confirme si esto era, sentí esa presencia de Dios fuertemente. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere ninguna manera de pensar que es contraria a Él, que te robe de lo que Él tiene para tu vida en este momento, en este tiempo. Y hablaron mal de la tierra. Hay unos que hablan mal de las bendiciones de Dios, o hablamos mal por esa manera de pensar. ¿Y sabes por qué? Porque había obstáculos. Los obstáculos eran los moradores de esa tierra, gigantes, porque habían ciudades amuralladas. Y esa mentalidad nos hace ver que los obstáculos son imposibles de vencer, que los obstáculos son oposiciones, que son frenos. Pero para Dios los obstáculos que permiten tu vida no son frenos, sino son oportunidades de tú vencer y pasar al otro lado. Amén. Y pasar al otro lado mucho más victorioso, más vencedor. Estoy viendo esos juegos deportivos de hexatlón. Imagínate, alguien con la mentalidad de víctima dice, no se puede, está muy alto, ay, me quieren destruir. ¿Right? ¿Right? Algunos se identifican ahí, yo los veo, ¿right? O las veo, o los veo. Pero no, el vencedor dice, ese obstáculo me hace más bien desafiar para entrenarme mejor, para creer. Tú sabes los récords atléticos que han sido rotos vez tras vez. Un récord, no me recuerdo el nombre del atleta ni nada, pero en principios de 1900 o los 30, la velocidad del hombre en carrera, la velocidad, decían no puede ser roto, no puede ser rota, no puede ser rota. Y el hombre dijo sí puede ser rota, porque por años nadie había corrido tal velocidad, no me recuerdo la velocidad. Y el hombre lo rompió. Después que lo rompió, eso ha sido roto múltiples veces. ¿Por qué? Porque ese obstáculo está principalmente aquí y en lo que se ha conocido y en las circunstancias. Pero en Cristo Jesús somos llamados a romper los obstáculos, a romper las imposibilidades con la ayuda del Señor, pero con una mentalidad de vencedor, no con una mentalidad de víctima. Y entonces este pueblo vio eso y dijo el verso 33, dice, también allí vimos que gigantes, diga conmigo gigantes. Gigantes. Siempre va a haber gigantes, pero el gigante que Dios permite es para que tú tengas una gran victoria. Pero la mentalidad de víctima cree que ese gigante es puesto para aplastarte. Es el mismo gigante, pero diferente mentalidad. El pueblo de Israel por 40 días tenía un gigante en el primer libro de Samuel gritándoles, y estaba el ejército de Saúl y el pueblo de Israel así. Vino David con otra mentalidad
y dijo, ¿quién es ese para estar haciendo así? Cuando David los vence, el miedo se rompió y los israelitas persiguieron a los filisteos y tuvo grande victoria. Era el mismo gigante, el mismo pueblo, pero con diferente mentalidad y con diferente unción de Dios. Entonces los gigantes ahí, ellos vieron los gigantes, la mentalidad de víctima, de esclavo de Egipto, decía, me mata, me mata, me mata. Pero cuando tienes la mentalidad de Cristo, de vencedor, ves el gigante y dices, lo mato, lo mato, lo mato. Es el mismo gigante, la misma persona, diferente mentalidad. Entonces, hay gigantes allí, diga conmigo, hay gigantes allí. Dice, vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, éramos nosotros, escucha, a nuestro parecer como langostas, no de Red Lobster, sino de Pepe Grillo. ¿Sabes? Y así les parecíamos a ellos. Dice, nosotros éramos como unos insectos al lado de ellos. Escúchenme, pueblo de Israel, pueblo llamado por Dios, creado por Dios a través de la fe de Abraham y los hijos. ¿Quién le enseñó a ellos que ellos eran insectos insignificantes? Egipto. Egipto. Diga conmigo, Egipto. Todo rastro de mentalidad de víctima en tu vida o en mi vida que pueda haber, no es dado de Dios, no es dado del Padre, sino es dado de Egipto. Es dado de la experiencia en el mundo que está distinta a la de Dios. Toda escasez crea mentalidad de víctima. Toda limitación financiera crea de algún aspecto de mentalidad de víctima, si es que es permitida. Pero yo creo que en algún grado la mayoría lo posee cuando ha pasado situaciones así. Todo divorcio de padres es fácil de crear inconscientemente esa forma de pensar. Había gigantes y éramos como langostas. Verso 14, capítulo 14, perdón. Entonces toda la multitud de la congregación, ¿toda la congregación qué dice? ¿Toda la congregación qué? Gritó. ¿Qué grito sería? Hay un grito de guerra, un grito de triunfo, un grito de víctima. ¿Se acuerdan? William Wallace, ¿right? Frente al ejército de Inglaterra, los ingleses. ¡Ah! Los ingleses con un ejército formidable, gigante. Pero William Wallace vino y los inspiró y dijo, tú te vas a morir en algún momento. Puede ser que estés viejo, si es que huye de esta batalla porque eran llenos de cobardía, eran víctimas de los ingleses. Dice, pero después, en tu cama de viejo, de muchos años, vas a rogar haber tenido la oportunidad y decirles a ellos que pueden robar nuestras cosas, pero no pueden robar nuestra libertad. ¡Wow! Gritaron. ¿Cuántos lo vieron? Wallace, Wallace. Y liberaron a la esposa de Inglaterra. Pero aquí no fue un grito de victoria. Aquí fue el grito de la víctima. Dios quiere que sepas, querido, que Él se compadece de lo que has pasado. El corazón de papá Dios sufre y llora. Pero a diferencia de la psicología, de enfocarte en el dolor, en el sufrimiento, en el trauma, el corazón del Padre te enfoca hacia la cruz, donde el Hijo de Dios fue partido por nuestras rebeliones y pecados, y por sus heridas fuimos sanados. Cuando traes, muchas veces la solución humana es la negación, y decir, no, yo no tengo, tú tendrás, yo no tengo, ¿no? Hay personas así, no, yo no tengo nada, y después se ve la víctima que sale, no, reclama, pelea. El que pelea muchas veces es por eso, ¿sabes? Porque quiere que siempre lo están atacando. Pero la solución no es negar y decir yo no tengo, sino cuando lo vemos, si lo vemos por la palabra de Dios, traerlo a la cruz y decirle, esto no me pertenece a mí me pertenece tu sanidad. Amén. Amén. Entonces gritaron y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. No sé si había inventado ya las rancheras en esa época. Llorar y llorar, llorar y llorar. ¿Eh? Mucha gente, sin conocer al Señor, la solución de Dios, ¿la solución cuál es? En la música, la gatera, abrevenas, ¿cómo le dicen? Cortavenas. Una vez cuando yo tenía 14 años estaba en el internado y me escapaba a beber cuando podía. Y eran bares, ¿no? En un pueblo de 2 calles. Y una muchacha ya de 18, 20 años, yo tenía 14, y pone una música en la rocola. No me digan nada cuando me vean llorando o algo así. Me dijo, compadre, dígale eso cuando
le digan algo. Y yo entre mí, porque mira, el borracho tenía 14 años. No me vengan a meter eso, pero no se lo digan, ¿no? Por educación. ¿Sabes? Pero la gente eso, ¿sabes? Eso. Llorar y llorar es lo que hicieron ahí esa noche. Llorar y llorar. ¿Sabes? ¿Cuántos aquí hacían así antes o no? Listo, ¿eh? No levantan la mano. Como dice una comedia que hipócritas. Estaba cogido, si yo lo veía así en la cara, se le decía aquí así. Llorar y llorar. Y no fuera que solamente llorar, porque otros después se levantan como Rocky, como Mike Tyson y comienzan a hacerse los bravos. El pueblo gritó, lloró toda esa noche. ¿Por qué? Porque se creían víctimas. Escuche, que decían, Dios nos ha traído aquí a morir. ¿Por qué? Porque el Egipto no se le había acabado de ellos. Se veían como esclavos, veían la opresión. Inconscientemente, en tu subconsciente, ves ahí a tu mamá, a tu papá, o a tus hermanos, a tu jefe, o a tu hermano mayor abusándote. Y entonces, sin querer, después lo cobra el esposo. O la esposa, ¿verdad? Y dice, no, me quieres atacar, me quieres coger lo mío. Y digo, realmente tocado. ¿Por qué? Porque tiene ese cuadro y ve esa película ahí. Me querían robar mis cosas, me querían coger mis cosas. ¿Ah? Gritó, y verso 2, perdón, y se quejaron, ¿qué? Contra Moisés. Contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. ¿Se quejaron contra quién? Contra los pastores. Contra los líderes que le decían, vamos aquí a conquistar. Contra los que habían hecho las pruebas. Querido, Cristo Jesús llevó nuestra victimización para darnos su victoria. Cuando murió en la cruz, cuando resucitó entre los muertos. Ese es el Evangelio. O sea, en la psicología, aquí uno tiene que superarse y más acá y hacer los 20 pasos y darle harto dinero al psicólogo. En Cristo Jesús vemos la obra hecha por Él y lo creemos con el corazón y ¡pah! Rompe eso y luego la palabra viene y dice, pone otras creencias. ¿Amén? Gritaron, se quejaron contra Moisés, contra Aarón y les dijo toda la multitud. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. ¿De dónde venía ese pensamiento? De Egipto. Escúcheme, queridos. Si unas cosas son las que preparan, otras las cosas que Dios me da aquí en instante y que recíbela. Egipto le había hecho creer que el destino de ellos era morir en la tierra de Egipto. Y eso, aunque ellos estaban a millas de distancia, estaba todavía ahí y lo jalaba. Y le decía, ojalá. Cuando usted y yo vemos que respondemos a situaciones de nuestra vida diaria, no que en la iglesia donde alabamos, adoramos a Dios, todos somos angelitos, no, en la casa o en el trabajo, y respondemos de alguna manera negativa, diferente a lo de Dios, igualito como antes, es parte de esa mentalidad. Ellos dijeron, ¿cuál es el destino? Lo máximo, morir. Ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Escuche, pongan raciocinio ahí. Tenían miedo que los gigantes lo iban a matar. Entonces la solución no es morir enfrentando a gigantes para coger nuestra tierra, ser landlords, ser dueños de tierra. No, sino morir como esclavos en Egipto. ¡Qué ridículo! ¿Verdad? ¡Qué ilógico! Escuche, si no se cambia esa mentalidad, escúcheme, y vives en Cristo y enfrentas una dificultad que va a empezar, vas a querer ir para atrás. Te vas para atrás. Vas a querer regresar. Algunos a llorar y llorar, otros a otra cosa. ¿Por qué? Porque esa mentalidad necesita ser cambiada por una mentalidad de victorioso. Por Cristo Jesús. No por nosotros nomás, pero somos victoriosos en Cristo Jesús. O sea, Cristo nos da la victoria, pero nosotros la creemos y la tomamos. O sea, no soy Cristo solo, ni nosotros solos. Los dos. Y estas semanas que siguen vamos a ver cómo se manifiesta y cómo liberarse de esa mentalidad de víctima. ¿Cuántos quieren saber eso? Dice, ojalá muriésemos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Increíble. Ojalá muriéramos en este desierto. Qué estúpidos. Estaban al pie de la tierra prometida. Pero esa mentalidad, esa esclavitud que le dice, tú no puedes.
Esa es la máxima manifestación de esa mentalidad de víctima. No puedes. ¿Por qué? Porque nunca pudieron tus padres, o porque nunca pudiste en el pasado, o porque nunca lo experimentaste, o simplemente porque nadie vino y te dijo, hey, you can do it. ¿Vale? Pero yo estoy aquí como pastor de parte de Dios para decirte en el hombro de todos, pum, 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 you can do it. Tú puedes hacerlo. Amén. You can do it. Entonces ellos querían morir para terminar en este día. Escuche, verso 3, porque por la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. Verso 3 dice, ¿y por qué nos trae quién? Jehová. ¿Por qué nos trae quién? Jehová. Jehová, Dios. Dice, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestra mujer y nuestros niños sean por presa? Estaban echando la culpa a Dios de querer destruirlos a ellos y a su familia. A veces la víctima sale en defensa de la familia cuando él le está haciendo daño, ¿no? ¿Eh? Es verdad, hay que defender a la familia cuando le está agrediendo. Pero pronto se ponen a defender si nadie te está agrediendo. No te metas conmigo. Oye, pero yo no he hecho nada. ¿Por qué? Porque tiene esa mentalidad de víctima. Es uno de los efectos que te quieren agredir. El que le han agredido en el pasado y piensa así, va a responder y a defenderse y a pelear con la gente porque creen que todavía está en la batalla vieja. Lo que te hicieron de niño o de niña, como les pasaba a los egipcios. Wow, ¿cuántos realmente, sinceramente, no puedo declararme bien, han identificado algo o visto algo? So far. 2, 3 sinceros, gracias. 5 sinceros. ¿Por qué Dios nos quiso traer a matarnos a nosotros? Esos son los extremos, pero hay otros que no son extremos, de la misma mentalidad. Y mira lo que dice, ¿no sería qué? Mejor volvernos a Egipto. ¿Sabe lo que pasa? Cuando alguien, el extremo, estos son extremos, llega a eso de ahí, una es defenderse, pero otra es someterse voluntariamente a la esclavitud. Usted ha visto casos, tal vez, o tal vez ha sido suyo, una vez hablamos con una mujer que el hombre le pegaba, pero la pegaba hasta matarla. Fuimos a una reunión cristiana, oramos por ella, La mujer no podía, casi literalmente usted podía ver las cadenas de esa mujer en su alma. No podía salir. Lo último que nos enteramos, después ya no enteramos más, porque no se dejaba ayudar, porque era tan fuerte la esclavitud de este hombre que le pegaba, que se drogaba, que la maltrataba, que la trajo de otra ciudad hasta acá. Porque en la esclavitud y la victimización no solamente desarrolló esa mentalidad de víctima, sino de víctima sometida con imposibilidad de librarse de su ejecutor. Y esto es lo que querían ellos. Dicen, mejor nos volvemos a Egipto. Mejor nos volvemos donde nos esclavizan, donde nos golpean, nos mandan a hacer ladrillos y nuestra vida consiste en eso. Querido, en Cristo Jesús te da libertad, pero necesita renovar el entendimiento por la palabra de Dios. Si usted está aquí recientemente, no se pierda cuando renunciemos la clase de discipulado que duran primero 3 meses, tal vez hay un mes intermedio y luego otros 3 meses, porque sin renovar la mente, volvemos a los mismos patrones. Entonces viene un conflicto en nuestro corazón que ha recibido a Jesucristo y cree, pero nuestra mente que no ha sido renovada por la palabra de Dios, y hay un conflicto entre eso. Pero con la palabra de Dios renovando nuestra mente podemos caminar en los caminos de Dios porque pensamos los pensamientos de Dios. ¿Amén? Póngase de pie y vamos a orar. Dígale a 2 o 3 vecinos, Dios no lo ha llamado a ser víctima, sino a ser victorioso, vencedor. Dígale esto, pero dígalo con corazón y convicción. Míralo a un vecino y dígale, escuche, mire, déjeme decirle algo. Mire a alguien y dígale, escuche, mire a alguien y dígale los conflictos que estás pasando ahora. Dígale, por favor. Solo van a permitir ver a Dios en tu vida. No desmayes, dígale. La fuerza del Señor está contigo. Con Él no eres víctima, sino vencedor y victorioso. En el nombre de Jesús.